A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. El año pasado les había compartido algunos mods que yo utilizo para jugar la versión clásica de GTA 3 en PC, los cuales estaban enfocados a mejorar la jugabilidad y el apartado visual, para hacerlo lucir como un juego moderno. ¿Pero sabían que existe otra forma para jugar GTA 3 de forma moderna? Para esto hay que remontarnos al año 2021. Antes de que saliera la edición definitiva de la trilogía original de GTA, y fuera la mayor burla que todos conocemos, Take-Two había solicitado la eliminación de varios mods y proyectos de fans de sus franquicias, entre los cuales se encontraban los proyectos RE3 y REVC, que buscaban recrear los ejecutables de GTA 3 y GTA Vice City, mediante ingeniería inversa. Básicamente se trata de reconstruir una parte del código del juego. Esto permite implementar mejoras a la jugabilidad, corregir fallos de programación, y facilitar la creación de ports, y gracias a esto es que tenemos el famoso port de GTA 3 para la Sega Dreamcast. También se facilita la creación de mods, y gracias a esto tenemos el mod más famoso para RE3, Liberty Extended, que tiene el objetivo de mejorar la jugabilidad de GTA 3 con características de juegos modernos. Es por eso que hoy voy a darles a conocer algunas características de este mod, y también mencionaré algunos mods que mejoran aún más la experiencia de juego. Ya sé que muy pronto llegará el proyecto GTA Liberty City 01, el tan esperado mod que busca remasterizar GTA 3 en la jugabilidad y el apartado visual, y si quieren que hable del proyecto, háganmelo saber en los comentarios. Y sin más que agregar, comencemos. Antes de hablar sobre Liberty Extended, primero quiero mencionar algunas características del proyecto RE3. De las más importantes está la corrección de errores que tenía la versión original de GTA 3 en PC. El GTA 3 original de PC se caracteriza por tener muchos errores de programación y falta de efectos visuales, errores que son corregidos gracias a excelentes mods como Silent Patch. Ahora el juego tiene soporte para pantallas anchas, ajustando los elementos de la interfaz como el HUD y el radar. En las mejoras de jugabilidad, ahora tenemos un mapa interactivo desde el menú de pausa, y también podemos colocar un punto de destino, característica que fue implementada en GTA San Andreas. Ahora es posible mover la cámara alrededor del personaje y del vehículo con el mouse, de forma similar al juego anteriormente mencionado. Se agregaron más opciones de configuración. Ahora es posible ajustar la densidad de peatones y vehículos del juego, podemos poner la densidad al máximo para quemar la CPU, o podemos reducirla a 0 para mejorar el rendimiento. Es posible cambiar los efectos visuales, como en los reflejos de los autos, podemos utilizar los reflejos planos como en PS2 y PC, o también podemos utilizar los reflejos en tiempo real de la versión de Xbox clásica. También podemos cambiar el filtro de color de la pantalla, podemos utilizar el filtro de color original, el filtro brillante de las versiones móviles, o jugar sin ningún filtro de color. Ambas características solo eran posibles con el mod SkyGFX, cuyo autor fue el desarrollador líder de ambos proyectos. Ahora contamos con una opción de anti-aliasing, la cual es muy útil para corregir el problema de los bordes dentados. Podemos escoger desde el valor 2x, hasta el valor 8x. Se mejoró el soporte para jugar con mando en GTA 3, ahora cuando conectemos cualquier mando ex-input el juego lo detectará automáticamente, y podemos escoger el mando a mostrar, ya sea controles de PlayStation, Xbox, y Nintendo Switch. Y por último, si presionamos las teclas Control más M, abriremos el menú Debug, donde tendremos muchas opciones a nuestra disposición, como un menú para activar los trucos de GTA 3 al instante, un car spawner, un selector de misiones, una opción para desactivar el HUD y el radar, una opción para teletransportarnos al marcador en el mapa, modificar los efectos visuales al instante, y un largo etcétera. ¿Hay algún punto negativo en RE3? Como se trata de un ejecutable recreado desde cero, lamentablemente no es posible instalar los llamados mods. Así, este es el caso de ModLoader, y por ende no es posible instalar mods como Tree Aircraft, o el más reciente Upstate Liberty. La única forma de hacer funcionar estos mods, es que sean reescritos e integrados al código de RE3, cosa que hicieron con estos mods. Llegó la hora de hablar sobre Liberty Extended. En este video voy a hablar de lo más destacable en mi opinión.
En la versión 2.0 se implementó el complemento Mod Loader, esto significa que podemos instalar algunos mods sin necesidad de reemplazar los archivos originales del juego, cosa que veremos más adelante. Se mejoraron las opciones de configuración. Además del modo ventana, ahora contamos con el modo sin bordes, que a diferencia del modo pantalla completa, aquí podemos alternar entre programas al instante, sin pasar por una pantalla negra de unos segundos. Si les da pereza buscar un piso franco para guardar la partida, este mod cuenta con un sistema de autoguardado cuando completamos las misiones. Y si no les gusta, pueden desactivarla. Además del autoguardado, este mod cuenta con un sistema para reintentar las misiones al instante, una característica que vimos en las versiones del 10º aniversario. Ahora cuando cambiemos de emisora, se nos mostrará su logotipo en la parte superior de la pantalla. La jugabilidad es mejorada en Liberty Extended. Ahora podemos caminar presionando la tecla Alt, como en GTA San Andreas. Ahora podemos apuntar con las armas pulsando el clic derecho del mouse, en lugar de que el personaje esté apuntando todo el tiempo. También podemos recargar las armas con la tecla R. Este mod incluye un sistema de GPS, donde se nos mostrará la ruta del marcador en el mapa, esto también incluye a los destinos de las misiones, un sistema que vimos en la edición definitiva. Nuevamente, si no les gusta lo pueden desactivar. Si presionamos la tecla T, la vista en el minimapa se alejará un poco, funcionando de forma similar a GTA 4. Ahora los disparos en la cabeza son letales con la pistola y la Uzi, pues en el juego original solo lo eran con las armas pesadas. De las mejores cosas que incluye este mod es un modo en primera persona. Esta es una característica que Rockstar tenía planeado implementar en GTA 3 y Vice City, pero que finalmente llegó de forma oficial hasta GTA 5. Funciona perfectamente estando de pie, aunque la cámara a la hora de conducir puede llegar a ser incómoda. Otra característica excelente que incluye Liberty Extended es el modo foto, donde podremos cambiar la animación del personaje, el clima, la hora del día, y la iluminación, para tener nuestra foto deseada de GTA 3. Se mejoró el sistema de compra de armas en GTA 3, ahora contamos con un menú para escoger el arma a comprar, de forma similar a GTA Vice City. Los vehículos también han sido mejorados, ahora estos reciben daño de nuestros golpes con los puños y el bate, como en GTA Vice City. Los parabrisas ahora son completamente destructibles, aunque esto no elimina al conductor. También los neumáticos de los autos se pueden pinchar con los disparos, pero esto puede llegar a ser molesto, considerando que en este juego te disparan hasta por respirar, aumentando la dificultad XP. Ahora es posible apagar completamente nuestro vehículo, para esto debemos mantener presionada la tecla asignada para salir. Y para dejarlo encendido, solo basta con tocar el botón. Ahora el camión de bomberos tiene un cañón para disparar el agua, pues originalmente esta salía de la nada. Debido a los sucesos de septiembre del 2001, los vehículos de policía tuvieron que modificarse al color negro que todos conocemos, pero este mod recupera el color azul original de la beta, que era muy similar a su contraparte de la vida real. La inteligencia artificial de los peatones también es mejorada, ahora los conductores reaccionarán a los disparos, como en las entregas posteriores. Este mod restaura una característica de la beta, y es que los peatones pueden reportar nuestros crímenes en las cabinas telefónicas. Ahora cuando Claude le saque el dedo medio a los policías, estos nos darán un nivel de búsqueda. También se mejora el ambiente del juego. Este mod nos agrega a las famosas luces lejanas del Project 2DFX, lo que mejora mucho la ciudad durante la noche. Si presentan problemas de rendimiento, pueden desactivar esta opción desde un archivo de configuración. Ahora la luna se irá moviendo con el paso del tiempo, y lo mejor es que se conserva el famoso easter egg al dispararle con el rifle de francotirador. Este mod nos restaura estos tanques de gasolina cerca del garage de 8-Ball, objetos presentes únicamente en la versión de PS2. Este mod nos agrega un nuevo ammunition en Pike Creek, en donde podremos comprar las armas pesadas. Se nos agregan nuevos trucos, entre los cuales tenemos el clásico truco de GTA San Andreas para eliminar el nivel de búsqueda. Ahora tenemos un truco que nos hace invencibles, que originalmente no tenía GTA 3. Podemos activar el truco de la edición definitiva que hace gigantes las cabezas de los personajes.
También tenemos un truco alternativo de coches voladores, los cuales estarán flotando en el aire, y se conducirán de forma diferente. Podemos activar un truco para lanzar un misil teledirigido con el lanzacohetes, el cual explotará luego de unos segundos o al impactar. Y para terminar vamos con algunas funciones del archivo de configuración del mod. Podemos activar una opción para que nuestros autos no se incendien al quedar volteados. Podemos ocultar las estrellas si no tenemos un nivel de búsqueda activo, y también podemos eliminar los ceros de la cantidad de dinero recaudado, como en las versiones del 10º aniversario. También tenemos una opción para que nuestra vida se regenere si estamos con la salud baja, de forma similar a GTA V. Y por último, podemos activar un modo espejo que invierte todo el mapa, ideal para quienes buscan un nuevo reto en GTA 3. Y estas son algunas características de Liberty Extended. Me gusta el potencial que tiene este mod, sería genial que en el futuro sea posible instalar mods.asi, y así podamos tener increíbles mods como Tree Aircraft, o Upstate Liberty con todas las mejoras de Liberty Extended. ¿Es posible mejorar aún más la experiencia de juego? Por supuesto que sí, ahora les diré los mejores mods para Liberty Extended. Si bien el Liberty Extended mejora la calidad de los iconos del minimapa, lo cierto es que se puede mejorar la calidad del juego, es por eso que utilizo este mod que remasteriza todas las texturas de la interfaz de GTA 3, como las pantallas del menú de pausa, los elementos del mapa interactivo, las tipografías y los subtítulos del juego, las pantallas de carga de la versión de PS2, y la interfaz del jugador como lo es el HUD y el radar. Los vehículos de la versión de Xbox clásica también son un excelente añadido, ya que a diferencia de los vehículos originales de PS2 y PC, estos poseen modelos y texturas de mayor calidad, y esto se nota con los motores que ahora son completamente tridimensionales. Y lo mejor es que se conservan los detalles de Liberty Extended, como el daño de los vehículos con nuestros golpes, y los vehículos de policía con el color azul original de la beta, pero con los modelos de la versión de Xbox. También se incluye un mod que mejora los modelos de vehículos vistos en cinemáticas, como los vehículos en el garage de Joy, y los de la primera misión del juego. Originalmente aparece un Mafia Sentinel que no tiene ningún sentido con la escena inicial, pero este mod lo reemplaza por un auto de policía que encaja perfectamente. El siguiente mod se le conoce como Audio Restoration Project. Este mod tiene el objetivo de corregir y mejorar la calidad de los audios de GTA 3. Por ejemplo, el diálogo inicial de 8-Ball en la primera misión del juego es remasterizado, ya no se escucha comprimido. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. También se remasterizan los diálogos de Sam Hauser, digo, del vendedor de Ammunition XP. Luigi said you'd need a piece. Joey told me to tool you up. So go around the back of the shop, I left you a 9 in the yard. Luigi said you'd need a piece. Joey told me to tool you up. So go around the back of the shop, I left you a 9 in the yard. También se corrigen algunos diálogos faltantes, como el diálogo de Catalina en la misión El Intercambio, además de corregir el audio distorsionado. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash, and you can have this overused puta back. Y por último, les recomiendo un mod conocido como Refiner Liberty City, creado por modders que trabajaron en Proper Fixes. El objetivo principal de este mod es hacer numerosas correcciones al mapeado de GTA 3, como objetos faltantes o que fueron removidos en la versión de PC, además de corregir algunos objetos que estaban sin texturizar presentes por todo el mapa. También se encarga de mejorar un poco la calidad de las texturas. Para esto utiliza las texturas que vimos en la versión de Xbox clásica, ya que estas poseen una mejor calidad a diferencia de la versión de PS2 y PC. A diferencia del Xbox mod que les había mostrado hace tiempo, este mod no es para nada intrusivo, es totalmente compatible con Liberty Extended, y no tiene un impacto negativo en el rendimiento, así que en computadoras no tan potentes debería ir muy bien. Y sí, es totalmente compatible con la versión original de GTA 3. Y esos son los mods que yo utilizo para jugar Liberty Extended. Vamos con la instalación.
Recuerden que necesitamos un GTA 3 en versión 1.0, y completamente limpio, sin mods. Instalar Liberty Extended es bastante sencillo, únicamente movemos todo el contenido a la ruta raíz de GTA 3. Muy importante, no vamos a abrir el juego desde el ejecutable normal, ahora lo vamos a abrir desde el ejecutable del Liberty Extended. Vamos a crear un acceso directo al escritorio. Perfecto, hemos instalado Liberty Extended correctamente. Vamos con los mods. Para instalar el Audio Restoration Project, vamos a reemplazar los archivos de la carpeta audio de GTA 3. No se preocupen, no afectará al funcionamiento del juego. Muy bien, ahora vamos con el resto de mods. Así es como debería quedar su carpeta de modloader con todos los mods instalados. Ahora, muy importante. Para que Refiner Liberty sea compatible con Liberty Extended, vamos a hacer lo siguiente. En la carpeta del Liberty Extended en modloader, vamos a eliminar la carpeta data. Y por último, vamos a instalar los archivos que hacen compatibles ambos mods. Si les pide reemplazar, denle que sí. Perfecto, hemos instalado los mods correctamente. Y ya para terminar e irme a dormir por otros 3 meses, vamos al archivo de configuración. Entramos a la carpeta Liberty Extended, y entramos al archivo features.id. Como pueden ver en este archivo podemos activar las funciones especiales del Liberty Extended, yo personalmente voy a activar estas. Si presentan problemas de rendimiento, desactiven las luces lejanas del Project 2DFX. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar, compartir, y suscribirse para no perderse los futuros videos de este canal. Muchas gracias por todo su apoyo, ya somos más de 8700 suscriptores. Y les mando un saludo especial a FTS Perú, y a Masatsu por haberse unido al canal. Soy AlexRed29, y nos vemos en el próximo video.